Ok, vamos a iniciar. O ya había comenzado, pero vamos a retomar con usted. Ok, nos corresponde ver la última parte del tercer corte, que sería de Future Tense, que es lo que les va a ustedes con respecto a el examen del 20%, el último 20% del tercer corte. Ok, la figura del Future Tense es el tiempo simple, es un tiempo bastante sencillo, ¿verdad? Bastante manejable y de fácil aplicación. Tenemos que tener en cuenta que hay dos formas de aplicar el futuro simple. La primera y la que tiene más peso y la que se utiliza más es la que indica esta primera fórmula, que dice que el sujeto de la oración se colocaría la figura will o shall. El o es claro, diciendo que es esta o aquella. ¿Qué significa will y qué significa shall? Will y shall legalmente, como son auxiliares, no tienen traducción. Simplemente, como su función lo indica, son auxiliares que ayudan al verbo que les sigue a consecuencia a indicar que la oración está en un futuro simple. Ahora bien, ¿es indiferente usar will o shall? Técnicamente sí, ¿me entiende? Lo que pasa es que will es más utilizado, es el más frecuente, el que usted va a ver más en escritos, en ejemplos, etc. El shall tiende a ser menos utilizado, está en desuso, sin embargo, cuando usted lo vea, tiene que identificar que esa oración está en pasado, ¿ok? Y está en presente, en futuro. Está el verbo en singular, siempre el verbo debe ir en singular. ¿Por qué se hace mención del verbo en singular? Porque resulta de que deben recordar que en presente, por ejemplo, para sujetos como I, you, we, you y they, ¿verdad? Se coloca el verbo singular y para she, he, el verbo plural. Si aquí aplicamos esa misma norma, tendríamos un problema porque en tiempo futuro no se utilizan verbos en plural, siempre en singular. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Más el predicado. La segunda fórmula nos habla de sujeto más el verbo to be de acuerdo a ese sujeto que es este. Recuerden que I am, you are, she, he, is, we are, you are, they are. Más la figura going, ¿verdad? Que cuando ustedes observen esta figura, que sería el go más ing, significa que la acción se va a dar en el futuro. El verbo en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Un verbo que no está conjugado. O sea, en español sería comer, nacer, hacer, escribir, llamar, etcétera, ¿ok? Y esos verbos se caracterizan en inglés porque tienen un to adelante o los precede, ¿ok? Más el predicado. Esto lo vamos a ver en la práctica de la siguiente forma. Ya le voy a ok, ya les voy a... Ok, entonces, usando el will o el shall, ya saben que es indiferente. En la primera fórmula tenemos I will see you next week, que traduce yo te veré a ti o a usted, depende del grado de confianza que le tenga a la persona, la próxima semana. ¿Qué hicimos aquí? Aquí está el sujeto de la fórmula que les indiqué. En este caso se usó will, se pudo haber usado shall, más el verbo, ¿verdad? En singular, que sí significa ver, más el resto de la oración o predicado, que sería aquí you next week, ¿ok? ¿Qué pasa? Aquí se identifica fácilmente que la oración está en tiempo presente. Aquí es una oración interrogativa, una oración que formula una pregunta. Entonces, el will pasa adelante, porque recuerde que en inglés ciertas estructuras toman la delantera, se invierten para poder formular preguntas, a diferencia del español, que nosotros no tenemos ese problema. Entonces sería, will you be home for dinner? Will toma la delantera, ya les indica que es un futuro, más el sujeto de la oración, más el verbo to be, ¿verdad?
que el verbo to be aquí no es como el otro del is going o are going, etcétera, sino el be normal, más el resto o predicado, en este caso, home for dinner, y cierran signo de interrogación. ¿Qué significa? ¿Estarás tú en casa para el almuerzo? Para la cena, perdón. They shall go early next time. Fíjese que aquí en vez de usar will se utilizó shall y es igualmente correcto. Entonces sería ellos, ¿verdad? Shall go significa irán early, temprano, la próxima vez. Fíjense que, y les hago hincapié, es igual usar el will que el shall, solo que la diferencia está en que el shall se utiliza menos. Es más, es probable que ustedes no lo sabían. En cambio, el will, en algún momento en el bachillerato, sí habían manejado el hecho de que esto indicaba futuro. I promise I will work harder. I promise, yo prometo. I will, ahí les indica, aquí comenzó como una oración en presente, pero aquí ya cambia la situación y coloco una estructura en pasado, en futuro, perdón. I will work harder. Yo prometo, yo trabajaré duro. Hard es fuerte, es duro, ¿ok? Y el ER, más adelante lo verán en inglés 2, significa el superlativo, ¿verdad? El comparativo del superlativo del adjetivo, o sea que va a trabajar fuertemente. En el caso de will you do me a favor, fíjense que vuelve otra vez a hacer una oración interrogativa. En futuro, el will, en dado caso si hubieran usado shall, es igual, si hubiera colocado aquí, will you do me a favor, ¿me puedes hacer a mí un favor? Entonces, ¿qué pasa? Todas las estructuras que tengan will o shall, ya saben que utilizan el, o sea, son de tiempo futuro. En el caso del going to, ¿verdad? Fíjense bien, la estructura que les indicaba, el sujeto de la oración, más el verbo to be de acuerdo a este sujeto, más la estructura going y el verbo en infinitivo. Todos estos verbos, ¿verdad? Están en infinitivo. Entonces, vamos a ver. I am going to see you I am going to see you tomorrow. ¿Qué significa? Yo te voy a ver a ti mañana. Es una acción que se va a dar en el futuro. ¿Cómo utilizamos el verbo to be de acuerdo a este señor, al sujeto, el going, más el verbo infinitivo? ¿Ok? Carlos is going to buy a new cellular next week, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Carlos is going to buy, ¿verdad? Este buy está mal escrito aquí. De verdad que este ejemplo está errado ahí, porque buy es de comprar. A new cellular next week, ¿ok? Aquí está el sujeto más la figura del verbo to be correspondiente a Carlos, más going to buy debiera ser, ¿verdad? O sea, la estructura going más el verbo, pero no importa, aquí ven el verbo en infinitivo, aunque el error está aquí de transcripción. A new cellular next week, el resto o predicado, Carlos va a ir a comprar un celular la semana que viene, acciones que se van a dar en el futuro. They are going to eat out tonight. They, el sujeto, are, el verbo to be de acuerdo al sujeto, going, la estructura fija que siempre va a ir, to eat, el verbo en infinitivo, out tonight es el resto predicado. ¿Qué significa? Cuando hablo de resto, es resto de la oración. O predicado, dice fuera esta noche. Ellos van a ir a comer fuera esta noche. Teacher Suhail is going to leave for Caracas on Monday. Teacher Suhaila, mi sujeto, más, a mí me corresponde quién. Teacher Suhaila, estamos, claro, yo estoy hablando de mí, pero en este caso, cuando usted lo lee, es Teacher Suhaila, la profesora Suhaila, ¿verdad? Entonces, va a utilizar, equivale a she, por lo tanto, utiliza el verbo to be is. Going, la figura que ya le indiqué, to leave, que es el verbo en genérico, que es salir, for Caracas on Monday, para Caracas el lunes. Y por último, she's going to wait me after class. She, el sujeto, is el verbo to be que le corresponde a ese sujeto, going, ¿verdad? La estructura ya fija que hemos trabajado, to wait, el verbo en infinitivo, me after class, el resto de la oración o predicado. ¿Qué significa? Es después
O sea, she's going to wait me after class es ella va a esperarme a mí después de clase. ¿Ok? ¿Qué les quiero indicar? Básicamente, la estructura del presente, del futuro simple es muy sencillita. En el examen está tipo selección simple, ¿ok? Como se hizo en el examen pasado, con la diferencia que el tiempo se redujo a 30 minutos, por lo tanto tienen que estar más pendientes. Tienen dos opciones, igualito, y arranca el 27 de este mes, de enero, y cierra el 31. Tienen que estar pendientes de eso. Eso no tiene mayor explicación. De la estructura anterior, del primer 20% del tercer corte, ya yo les había planteado cómo era en el anterior Zoom, ¿verdad? Y lo que sí les voy a agradecer a usted y a todo, ahora en el grupo también lo voy a plantear, que por favor, está muy lenta la entrega, no va a haber ningún tipo de prórrogas, por lo tanto, se les solicita que estén pendientes, porque ahí hay unos que vienen más o menos mal y pueden lograr consolidar mejor su nota, ¿ok? Ahora bien, Giselle, ¿puede poner su imagen un momentico, por favor? Ok, perfecto. Primero, gracias por haberse conectado. Segundo, ¿tiene alguna duda, hija? Es una estructura bastante simple, ¿ok? El examen le va indicando, de acuerdo a lo que vimos con la fórmula, si va a ser con el going to, si va a ser con la estructura simple o la compuesta. ¿Ok? Entonces, ¿entiende todo bien? Profe, pues Dígame. quité el audio porque quité el video porque estoy con el audio de la computadora y si pongo el video no escucho bien. Entonces No, yo lo entiendo, hija. Te voy a ser franca, es solamente para efecto de que aparezca un momentico en pantalla y más nada, ¿ok? Porque este video se va a colgar en el aula virtual, ¿me entiendes? Y después de esto hay una supervisión, tengo yo también que cubrir ciertos parámetros, ¿me entiendes? No se preocupe. Le reitero mi agradecimiento por haberse conectado. Cualquier duda, cualquier cuestión por el grupo de WhatsApp, por los grupos interactivos del aula, por el foro de dudas, ¿ok? A la orden siempre. Sí, profe, con respecto a la evaluación que hay que entregar, yo ya la tengo lista, entonces estaba viendo la del primer 20% del tercer corte. Sí, señora. Ajá, dígame. Era at, it y on, pero en las preposiciones de tiempo. Pero usted está pidiendo son preposiciones de lugar que son diferentes, ¿sí? No, yo estaba pidiendo las preposiciones largas, lo que se llama las preposiciones largas. Por lo menos, behind, de hecho les pedí un croquis donde usted se ubicara, ¿verdad? Entonces, por lo menos, yo estoy aquí. La casa de al lado, yo estoy beside, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy al lado. De repente yo tengo una tienda enfrente, entonces estoy in front of esa tienda, ¿me entiende? Yo lo que quiero que me utilicen son las preposiciones de ubicación, las largas, sí, no ir con a propiamente. Sí, exacto, pero por lo menos puede ser, por lo menos las que yo utilicé, es que yo lo tengo listo, pero no lo he enviado por eso. Por lo menos dígame. needs to a la par. Next to es correcto, es válido. Lo que pasa es que el next to no me gusta mucho lo utilicen, porque ponen mucho next to. Yo estoy próxima a la casa del lado, próxima a la casa del frente, estoy próxima a la tiendita, ¿me entiendes? Yo lo que quiero es que aprendan a utilizar más ese tipo de preposiciones. Ok, pero son esas, por lo menos las otras que son across from, between y around the corner from. Around es correcto. También está behind, atrás, side de lado, y in front of, enfrente, ¿ok?
next to, próximo a, between, en medio de, ¿verdad? Todas esas. Ajá. Sí, esas son las que utilicé, esa era la duda, entonces ya. Exactamente. Mire que tiene hasta el 28 en la noche. No se vaya a dormir. Ah, ya lo envío, ya lo tengo listo. Ok, excelente, hija. No hay problema. Entonces, voy a dejarlo por aquí porque tengo otra reunión con los de inglés 2. Bueno, profe. Chao, que les vaya muy bien, hija. Feliz fin de semestre. Gracias. Amén.